Los observadores del misterio. ¿Han escuchado alguna vez hablar de las sirenas? Yo creo que todos, ¿no? En alguna ocasión y sobre todo porque, bueno, Disney ha llevado a la pantalla grande el cuento de la sirenita, por ejemplo, que si nosotros vemos o leemos el cuento original, pues vamos a darnos cuenta que es muy trágico. Sin embargo, ya actualmente se le ha dado un final mucho más feliz. Pero realmente, ¿de dónde vienen las sirenas o de dónde surgen estos seres? Bueno, la realidad es que hay muchas versiones y hay muchas historias acerca de esto, y el día de hoy les traigo una leyenda sobre una laguna, como las muchas que hay en los diferentes estados, pero en específico en Campeche. Aunque hay algo muy en común que sucede en casi la mayoría de las lagunas, no solamente de Campeche, sino de los distintos estados, por ejemplo Puebla y todas las zonas donde hay lagunas, siempre hay leyendas alrededor de estas lagunas. También he escuchado leyendas en Colombia y en muchas partes del mundo, como les he dicho, donde hay lagunas, surgen estas leyendas de misterio, de terror y hasta de muerte, porque incluso hay gente que se ha ahogado en estos lugares y se dice que es a causa de seres, en este caso los describen como sirenas, y hay quienes llegan a decir que en realidad son espíritus del agua o demonios. Pero de acuerdo con el relato que hoy les voy a transmitir, resulta que esta laguna o el origen de la leyenda de esta laguna encantada tiene sus orígenes en la cultura maya. Hace muchos siglos en esta región existió una princesa maya que se enamoró de un príncipe de la nación enemiga. Por supuesto, el padre de la princesa no iba a permitir que hubiera un casamiento, ¿no? Sobre todo porque era el bando enemigo. Al ver ella que el rey no cambiaba de idea, pues ella decidió escapar con el príncipe. Desafortunadamente, su padre, el rey, al enterarse de este plan, acaba con la vida del príncipe y pues tristemente la princesa, quien no podía soportar una vida sin su amado, terminó arrojándose a la laguna, en donde se dice que se ahogó. De esta forma, también ella pues castigaba a su padre al quitarse ella la vida. La historia pudo haber terminado ahí, pero resulta que hasta la fecha en la laguna ocurren cosas muy extrañas. Se dice que la princesa no se ahogó, que realmente tuvo un cambio misterioso y terminó por transformarse en sirena. Otros podrían decir que su espíritu quedó ahí atrapado por la cuestión de que ella se suicidó, y habría otros más que dirían que debido al acto del suicidio, seres que habitan las aguas o entes, entidades que buscan estas zonas donde ocurren desgracias, donde hay mucho sentimiento de depresión, de tristeza, de venganza, pues recurren a estos lugares para alojarse ahí. El punto es que se dice que hasta la fecha en este lugar, cuando un hombre llega a la zona y va solo, se aparece una bella sirena, una bella mujer que sale del agua, que seduce a los hombres que pasan por ahí para finalmente ahogarlos. Pero no solamente es eso, sino que en la zona existen algunos fenómenos meteorológicos extraños, como que el nivel del agua baja en esta laguna cuando llueve y que en temporada de mucho calor el agua sube, es decir, lo contrario a la lógica, ¿no? Que cuando llueve el nivel del agua suba y que cuando hace mucho calor el nivel del agua pues baje, descienda, pero aquí en esta laguna sucede lo contrario. Hay quienes dicen que es por la presencia de este ser mágico que es la sirena y que esta es la razón, pero pues hay también quienes dicen que posiblemente la explicación es simplemente la relación con el cambio de dirección de la corriente, pero bueno, eso lo dejamos a opinión de cada quien. Por otro lado, las sirenas son figuras que en la actualidad las tenemos como hermosas y simpáticas, pues ya lo hemos dicho debido a estos personajes de Disney y todo esto, pero que en realidad en la mitología antigua son monstruos vengativos que pueden acabar con la vida de la gente. Entonces realmente tendríamos que preguntarnos qué es una sirena, ¿no? Realmente recurrir a los relatos antiguos y no solamente pues a las películas que hoy nos presentan en televisión y en cine. Una recomendación para visitar la Laguna Encantada en Campeche es tener mucho cuidado, porque si bien es cierto que es un lugar hermoso para tomar fotografías, se dice que por ahí está este ser a quienes algunos les place llamar
llamarlo o decir que es la princesa Maya, pero para otros pues no ha sido así. Realmente no se sabe lo que es, pero sí ha cobrado víctimas. Y curiosamente hasta el día de hoy no existe una sola fotografía que pruebe que realmente este ser habita en ese lugar, pero sí hay decenas de testimonios con el paso del tiempo que aseguran que ese ser se encuentra ahí y que ha provocado el ahogamiento de muchos hombres. Y pues ya saben, si vas solo, mejor no te acerques. Otra leyenda, y esta no es precisamente de la laguna en Campeche, es una leyenda de una laguna en Puebla, en donde se dice que también habita un ser en la laguna, una especie de ente femenino con forma femenina que se le aparece precisamente a los hombres. Pero este ser se aparece solamente cuando los hombres están solos, o sea, en solitario. Si van más personas, igual y no lo ven. Pero cuenta la leyenda, y hay una leyenda en donde un hombre va en su caballo y de repente escucha al pasar cerca de la laguna que alguien pide ayuda, y es la voz de una mujer. Cuando él se acerca, precisamente ve que una mujer se está ahogando en la laguna. Él desmonta de su caballo, inmediatamente corre a socorrer a la mujer. Resulta que cuando él está por lanzarse a la laguna, escucha una voz detrás de él que le dice por su nombre. Entonces él voltea, y cuando él voltea ve a su madre que lo está llamando desde fuera de la laguna. Él se queda pasmado, se queda asustado, porque resulta que su madre ya había fallecido un año antes. Mientras esto ocurre, escucha el trotar de caballos que vienen hacia donde él está, en dirección a la laguna. Eran su padre y sus hermanos. Cuando ellos lo ven, lo toman del brazo y lo jalan, porque prácticamente a la hora que él iba a lanzarse a la laguna y él escucha la voz de su madre y voltea, él estaba a punto de lanzarse. Entonces prácticamente el agua ya había tocado parte de su cuerpo, y cuando su familia lo ve, él está empapado de agua. Lo jalan, lo sacan y se lo llevan a casa. Cuando él está recuperándose, su padre le pregunta qué fue lo que pasó, ¿no? Porque él estaba casi inconsciente. Les narra la historia de lo que vio, y cosa que cuando ellos llegaron a la laguna no vieron a la mujer que se estaba ahogando. Pero hay algo ahí también que siembra la duda, y es cómo es que ellos supieron que este hombre estaba en peligro en esa laguna. Y es cuando el padre le dice que una mujer, la cual ellos no reconocieron, se acercó a avisarles que él estaba en peligro, que él estaba en la laguna y que estaba a punto de ahogarse. Así que cuando ellos acuden al lugar inmediatamente para socorrerlo, pues descubren que efectivamente él estaba a la orilla de la laguna, empapado de agua y de cierto modo aturdido. Entonces ahí es un misterio, porque la mujer que les avisa, ellos no la conocen, y por otro lado este chico sí se hubiera lanzado a la laguna si él no hubiera escuchado la voz de su mamá que lo llama detrás de él, del lado contrario a la laguna. Entonces ese es otro relato que nos deja pensando, ¿no? Que realmente qué es lo que hay en las aguas, en las lagunas e incluso en los mares, ¿no? Porque si bien es cierto que no hay pruebas físicas como fotografías o videos donde se muestre que hay seres en el agua que hayan sido fotografiados, sí hay muchos relatos que hablan acerca de estos temas, y no solamente en un solo lugar como lo es la laguna de Campeche, sino en otras lagunas de otros estados, de otros pueblos. No acabaríamos aquí de narrar todas las historias que nos han llegado narrándonos todos estos eventos que ocurren en diferentes lugares, en diferentes pueblos, incluyendo en diferentes países y culturas. Aquí en México, por ejemplo, en la antigüedad era muy común que la gente, los aborígenes de las distintas culturas, creyeran en deidades del agua. Incluso tenían sus diosas de ríos y de aguas saladas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que probablemente había entidades en el agua que ellos sabían que lo había, y ellos ofrendaban en las aguas a sus dioses. Si vamos, por ejemplo, a Cuba, a Colombia, a Venezuela, encontramos seres o entidades que se adoran en el mundo de la santería y que tienen que ver con las aguas. Y hay de aguas dulces y de aguas saladas. Algunos las nombran diosas, otras las nombran vírgenes, otras las nombran como metresas. Al final de cuentas, siento que son los mismos seres con diferente nombre. Si son buenos o malos, eso ya se reservaría a la opinión de cada quien. En mi caso, yo creo que no son buenos porque provocan la muerte o el ahogamiento de personas. Ahora, ¿qué son estos seres o de dónde vienen? No lo sabemos. Bueno, en mi caso no lo sé. Lo que sí sé es que hay muchos relatos que nos hablan de ellos, y que no es una sola persona, sino muchas las que cuentan estas historias. Bueno, y para terminar este programa, déjenme compartirles nuestro correo de contacto. Pueden escribirnos a losobservadores
observadoresdelmisterio@gmail.com para compartirnos algunas de sus experiencias, historias y pues poder conocer más acerca de todas esas vivencias que a veces no le encontramos una explicación. Les agradezco por llegar hasta aquí y bueno, yo me despido. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego.